se dan, o sea, Recording se dan is porque las on. personas las suponen. Son potentes, pero pueden no ser conscientes. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, a ver, ejemplos. Somos una gran familia que se preocupa por el bienestar de todos. A ver, si tú vas al servicio de atención al ciudadano, ya, a ver, no está definido en ningún lugar, no está definido en algún procedimiento, pero tú entenderás que al ir al SAC vas a encontrar, al SAC del Indecopi, personas que tengan mucha capacidad de manejar usuarios complicados y atender al público, ¿no? Entonces, eso no está en algún documento probablemente, pero sientes que vas a encontrar eso en una organización, como el SAC del Indecopi, ¿ok? Si te vas a Microsoft, sientes y te das cuenta de que lo que vas a encontrar es una entidad con colaboradores donde las ideas innovadoras son lo más importante. Eso no lo dicen en ningún protocolo, en ningún procedimiento, pero es Microsoft, es Google, es Apple. Tiene que adaptarse al nuevo contexto. Necesita personas que sean así. O en aquellas organizaciones donde dicen, somos una gran familia, pero los empleados tienen que obedecer, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, en las cuales dicen que son una gran familia, que son muy unidos, que trabajan en equipo, sin embargo no permiten a los demás empleados tomar decisiones o asumir retos, nuevos retos para que sigan creciendo, porque no se les brinda el empoderamiento necesario. Cultura y clima organizacional, ¿no? Les hablaba de la importancia del clima, de cómo este influye en la cultura y cómo la cultura influye también en el clima. Gina, ¿qué piensas que es el clima laboral? Ya hemos hablado un poco del clima, pero me gustaría conocer el concepto de lo que has venido escuchando y de lo que tú conoces de lo que es el clima laboral o clima organizacional. A mi parecer, el clima laboral es el lugar donde uno está, ¿no? Como usted también ha dicho, no es que sea exactamente porque hace calor o hace frío, pero es un clima donde se mantiene el trabajo en equipo, el apoyo entre todos, ¿no? Quizás si les mandaron a hacer un informe y ese informe no se cumplió, a todos les corresponde como una sanción. Entonces ahí ya hay un clima de tensión, hay un clima de saber qué nos va a pasar por no haber cumplido con este informe. Ok, ¿no? Sí, en parte, Gina, recuerda que el clima laboral tiene que ver con la percepción que tiene el trabajador de su ambiente de trabajo. Y obviamente el que yo perciba un ambiente de trabajo de alguna u otra forma es influenciado por el estilo de liderazgo, por la forma como se comunican, por la forma como trabajan en equipo, por la forma como yo comprendo los objetivos de la institución. El clima laboral es una definición bastante amplia, tiene que ver fundamentalmente con la percepción que un trabajador tiene sobre su ambiente de trabajo. Y cuando hablo de ambiente, no solamente de aquello que yo visualizo como lo físico, sino también de aquello que está oculto, ¿no? Por ejemplo, el liderazgo de mi jefe inmediato, ¿no? Todo ello tiene relación con el clima organizacional, ¿no? Cultura organizacional y clima laboral van de la mano. ¿Ok? La cultura es el contexto en el cual se desarrollan las interacciones mediante las que se construye el clima laboral. Efectivamente, si tenemos una cultura organizacional donde el estilo de liderazgo es un liderazgo que busca que las personas interactúen constantemente, es muy probable que tengamos un clima laboral muy fuerte en este lugar, ¿no? Un clima laboral donde las personas se sienten satisfechas porque el líder que tienen los motiva a seguir creciendo, ¿no? Y la cultura organizacional tiene una serie de factores, ¿no? Hay una serie de factores que moldean y modifican la cultura de la organización, tales como la visión y la misión, ¿no? La razón de ser de la organización y a dónde quiero llegar en la organización influyen sobre la cultura organizacional, por ejemplo, ¿no? Los métodos de evaluación de desempeño influyen sobre la cultura. Las recompensas y reconocimientos, el que te premien a ti en una organización es parte de su cultura. Compartir información,
indicadores de desempeño, ¿no? Los sistemas, los procesos, la estructura, las estrategias, los valores de una organización, ¿no? Determinan o configuran la cultura organizacional, ¿no? El que en una organización se tenga una toma de decisiones de forma piramidal, es decir, solamente la alta dirección toma decisiones y los demás empleados tienen que acatarse a ellas, forma parte de la cultura, ¿no? El que tengamos una organización en la cual los empleados tienen derecho a tomar decisiones, a influir sobre las decisiones de la alta dirección, ok, forma parte de la cultura de la organización. Y esto también influye en el clima organizacional. Recordemos, por favor, que la cultura y clima están estrechamente ligados. Tenemos distintos tipos de cultura. Pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen oral. ¿Cuáles son los tipos y dimensiones de culturas que tenemos? Tenemos en principio una cultura de grupo, ¿no? Donde se da énfasis en los miembros de la organización, ¿no? Lo importante son los integrantes de la organización. Desarrollan un sentido de familia y lealtad, ¿no? Buscan proteger los recursos humanos, desarrollan el compromiso de las personas. Ok, si te das cuenta en este tipo de cultura, lo más importante es cada uno de los integrantes de la organización. Probablemente lo más importante no sea la misión y la visión de la organización, pero lo más importante es para este tipo de cultura el personal que forma parte de la entidad. Lo más importante es formar una familia, tener colaboradores leales, donde se protegen los recursos humanos. Qué bonito sería trabajar en una cultura de grupo, ¿no? Donde lo más importante eres tú como colaborador, lo más importante es formar una familia donde se preocupan por cuidarte y desarrollar tu compromiso en la institución, ¿no? Cultura de grupo. Es un tipo de cultura ideal, ¿no? No, pocas organizaciones tienen este tipo de cultura. Cultura de desarrollo. Énfasis en la innovación y la creatividad. Dinamismo en la provisión de servicios y producción. Adaptabilidad. Reconocimiento externo. La cultura de desarrollo es un tipo de cultura en la cual lo más importante es innovar, es crear, ¿no? Por ende, es una cultura dinámica. ¿Qué tipo de organizaciones estarían aquí, en esta cultura de desarrollo, donde lo importante es crear, innovar? Rocío, ¿qué tipo de empresas tú podrías ubicar aquí con una cultura de desarrollo? Lo he mencionado hasta en 2 ocasiones en la clase del día de hoy. Servir, profesor. Sí, claro, por supuesto, servir, sí, una cultura que tiene que innovar, que tiene que adaptarse al contexto. Ahora, ¿también estarían Apple, Microsoft en este tipo de cultura de desarrollo? Rocío. Sí. Claro, ¿verdad? Ellos tienen que lanzar constantemente nuevos productos al mercado, tienen que innovar, tienen que crear nuevos tipos de programas, nuevos tipos de celulares, nuevos tipos de computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, son ejemplos clásicos de una cultura de desarrollo. Cultura Profe, racional. Sí, profe, antes que se vaya. dígame. Entonces, la cultura de grupo es lo más importante, son los miembros de cada Así es. organización y Las la cultura personas. de las personas. Y la cultura de desarrollo, lo más importante es la innovación y la creatividad. Correcto. Por eso, como ejemplo de cultura de desarrollo, tendríamos a Microsoft, a Apple, Servir incluso, que tiene que plantear distintas alternativas de solución en el sector público porque el contexto es cambiante. Un ejemplo de cultura de grupo, donde lo más importante sea las personas, un poco complicado, ¿no? Encontrar organizaciones que a veces dejen de priorizar su visión y su misión para decir lo más importante es formar una familia, un equipo. Probablemente aquí podrían estar las ONG, ¿no? Estas organizaciones que se forman sin fines de lucro, ¿no? Donde buscan ayudar a las personas, pero al interior de la organización eh, priorizan mucho el desarrollo de su equipo, los miembros de la organización,
protegen mucho a sus integrantes porque son personas que trabajan de forma voluntaria, ¿no? Para darle algo mejor a distintos grupos poblacionales, ¿no? Aquí encontraríamos una cultura de grupo, probablemente en algunas ONG. Gina, no sé si aclaré tu consulta. Sí, profe. Sí, por eso le había consultado, pero sí, está bien. Excelente. Luego, seguimos con las dimensiones y tipos. El tercer tipo o dimensión de cultura es la cultura racional, ¿no? Énfasis en el logro de objetivos y la realización de tareas. Ya encontramos una organización donde lo importante es alcanzar los objetivos. Énfasis en la producción y su control, recompensas económicas, objetivos claros, cultura racional, ¿no? En esta cultura lo más importante es lograr los objetivos, lograr la producción, ¿no? Aquí, ¿qué encontraríamos? Por ejemplo, empresas del sector industrial, ¿verdad? De repente Inca-Cola, ¿no? Linley, ¿no? De repente, empresas netamente que produzcan, ¿no? Donde lo más importante es, tengo que llegar a la meta de 1000 pantalones diarios, como sea, no me importa el recurso humano, no me importan las personas que tengan que trabajar, las horas que tengan que trabajar estas personas. Lo importante en esta cultura racional es alcanzar los objetivos, es ser productivo y controlar que las personas alcancen esas metas, ¿no? Empresas del sector industrial, por ejemplo, muchas de estas tienen esta cultura racional. Cultura jerárquica, ¿no? Énfasis en el orden, importancia de las reglas y normas, la formalización, la estabilidad y seguridad en el puesto, la documentación, ¿no? Este tipo de cultura jerárquica se caracteriza porque lo más importante es cumplir con las normas, procedimientos, lo que es formal, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos podríamos de algunas empresas cuya cultura sea jerárquica? Algunas entidades del sector público también, ¿no? Por ejemplo, eh, Sunafil, ¿no? Donde lo más importante es que se cumpla la ley de seguridad y salud en el trabajo, tanto en la entidad como en otras entidades del sector público. Entonces, vamos a encontrar algunas culturas donde lo más importante es que se sigan las normas, las reglas, totalmente contrario a esa cultura en la cual hay que innovar, hay que crear, ¿no? De Microsoft, de Apple. Aquí lo más importante es seguir las normas, las reglas, lo formal, lo que ya está establecido. Hasta aquí, ¿alguna duda? Rocío, Gina. Profesor, en esa cultura jerárquica podrían ser el Ministerio de Defensa. Sí, en realidad muchas de las entidades del sector público tienen una cultura jerárquica porque hay que cumplir normas, hay que cumplir reglas, hay que cumplir aquello que es formal, hay que cumplir aquello que está parametrado, ¿no? Incluso servir también tendría en parte un poco una parte de esta cultura. En realidad, las entidades pueden tener un mix de este tipo de culturas, no necesariamente son puramente racionales o puramente jerárquicas o puramente de desarrollo o de grupo. Pueden tener un poco de ambas. Incluso en las áreas pueden haber estos tipos de cultura, ¿no? En recursos humanos pueden tener una cultura de grupo. En tecnologías de la información pueden tener una cultura de desarrollo, ¿no? En las áreas legales pueden tener una cultura jerárquica. En las áreas de logística pueden tener una cultura racional. Aterricemos un poco estos ejemplos, ¿no? En las áreas de recursos humanos, lo más importante son las personas. Ok, cultura de grupo. En las áreas de tecnologías de la información tienen que crear programas, innovar. Entonces, lo más importante es la cultura de desarrollo. En las áreas de logística, es muy importante que alcance los objetivos de compras, que compren todo lo que se pide para el año. Cultura racional. En las áreas legales de las entidades del sector público, lo más importante es cumplir las normas, las reglas, los procedimientos. Cultura jerárquica.
¿Se dan cuenta que dentro de una misma organización pueden convivir varios tipos de cultura? Sí, profesor. Así es, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que la cultura puede tener distintos tipos, que pueden convivir distintas microculturas dentro de una organización y estudios que se realizan incluso de la cultura, ¿no? Estudios que determinan cómo la cultura influye sobre el clima laboral y viceversa, cómo el clima laboral influye sobre la cultura. Como de conclusión, Gina, me gustaría que me brindes dos ideas fuertes de esta primera parte de la clase: cambio y cultura organizacional. Gina. Profe, llegué muy tarde a la clase, pero Una idea fuerte. en las culturas, ¿no? Que Ya. dentro de una organización podemos contar con las 4 culturas, hasta dentro de un área, creo yo, que podemos contar con algunas culturas. Por Correcto. ejemplo, en el área, por ejemplo, ¿no? En el área que yo me encuentro, que es en asesoría, también yo trabajo directamente con el área de Procuraduría y Secretaría General. Y ahí hemos hecho una cultura de grupo, porque Ok. estamos en el mismo piso, pero también se cumple el tema de la cultura jerárquica, porque como ellos son la mayoría abogados y trabajan con puras leyes, creo yo que también pueden ingresar a ese tipo de cultura, ¿no? Cultura jerárquica. Así es, así es. Entonces, dentro de un mismo equipo pueden haber también dos culturas. Diferentes, dos culturas. Así es. O más, ¿verdad? Pues hasta las 4 se pueden encontrar dependiendo del área también, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Ruth, dos ideas fuertes de este primer tema de cambio y cultura organizacional. Eso con lo que respecta a la cultura organizacional en relación a artefactos, ¿no? El ambiente físico que usted nos indicó, el ambiente que cómo nosotros nos vamos a sentir en una institución para podernos desarrollar y desempeñarnos mejor. Acá también vemos la manera cómo va vestida las personas a determinadas áreas o a determinadas instituciones. Como usted dijo, si es un estudio jurídico, pues tengo que ir de repente con terno o con una ropa formal de acuerdo a lo establecido que está en cada institución, ¿no? Cuidar, si es otro ambiente a la cual de repente se va con ropa de deporte o con un jean, esos son lo que es medir los parámetros de cada entidad en donde nosotros nos encontremos para desempeñarnos mejor, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Ruth, gracias. Rocío, dos ideas fuertes que te lleves de esta primera parte de la clase. Sí, profesor. En este caso, de los tipos de cultura organizacional, primero, justamente yo pongo en ejemplo a mi entidad Servir, porque desarrolla también, como dice, cultura de desarrollo, ahí también ve todo lo que es innovación, modernización, me parece, en la gestión de recursos humanos. Uh-huh. Y también está la cultura racional. Creo que todas las entidades tienen esto porque dice que es más importante llegar a los objetivos y las metas, ¿no? Las metas que se trazan las entidades para alcanzar sus objetivos, ¿no? Y lo otro que dice, ¿no? Cultura jerárquica, creo que también todas las entidades siguen al pie de la letra porque, como bien dice, cumplen normas, reglas y procedimientos establecidos ya. Ok, perfecto, perfecto, muy, muy bien. Gracias, Gina, gracias, Ruth, gracias, Rocío. Sí, son ideas bastante fuertes e interesantes de esta primera parte de la clase. Y ahora vamos a hablar en la segunda parte de la clase sobre lo que es evaluación de desempeño y gestión de rendimiento. Esta parte es bastante extensa, ¿ya? Por eso vamos a hacer el break ahora, ya porque la segunda parte de esta clase
es casi el doble de lo que hemos hablado de clima laboral y cultura organizacional. ¿Ya? Vamos a hacer el break ahora, unos 15 a 20 minutos como máximo. Recuerden que nos vamos a tomar unos 20 minutos, es decir, a la 1:40 aproximadamente empezamos el examen oral. ¿Ok? Yo les voy a plantear 4 preguntas a cada uno de ustedes de la clase en base a lo que está en las diapositivas, que ya están colgadas, y con ello vamos a tener una calificación del día de hoy. Hoy no hay examen escrito para que lo tengan que cargar en el sistema, hoy hay un examen oral de 4 preguntas para cada uno. ¿Ok? Básicamente las preguntas son sobre lo que hemos conversado en la clase. ¿Ok? Genial. Entonces nos vemos en unos 15 a 20 minutos ya con el tema de evaluación de desempeño y gestión del rendimiento. ¿Ok? Procedemos al break entonces. Gracias.